Compañeros, doctor, buenas noches. Con lo que respecta al presente ensayo, a la obra de Norberto Bobbio sobre la metáfora del laberinto, es importante hablar que este eh, autor era considerado como como una figura representativa por ser uno de los tratadistas más importantes a nivel mundial. Entonces, él apoyaba o compartía o se asemejaba con el pensamiento que tenía el autor Kelsen. Y es que porque entre los dos creían y afirmaban que era necesario construir categorizaciones jurídicas con base en reglas a conductas, con la necesidad de hacer valoraciones morales, producto de los sucesos de vida que nos llevaban a un enfrentamiento entre los individuos y las diferencias o determinaciones con cada uno de nuestros integrantes. Es así que el derecho crea legitimidad entre la voluntad y la fuerza, que se encuentra íntimamente ligado en los tiempos modernos. Podríamos decir que el derecho se encuentra en la fuerza. Era como lo consideraba en ese momento Bobbio. En definitiva, esta representación de metáfora de indecisión y movimiento entre las dos corrientes era a las que Norberto Bobbio la llamaba atención más labor y la rebeldía y movimientos literarios. De lo anteriormente expuesto, consideramos que en esta época los individuos que se encontraban cometiendo algún tipo de delito se los capturaba y se los ejecutaba. Entonces, ante esta realidad, el autor Norberto Bobbio decide en el año de 1930 dedicar su vida a la política. Claro que no tuvo ningún tipo de logros positivos ni el apoyo que él se esperaba. A pesar de estar respaldado por movimientos cristianos de gran renombre en ese momento. En vista de todo esto, el autor lo que hizo fue retirarse a su academia y dedicarse a escribir obras literarias para sus lectores. Acerca de los laberintos, indiscutiblemente se utiliza la metáfora del laberinto como uno de los mecanismos de expresión o representación de la obra del autor. Y su complejidad la podríamos describir que es un momento de establecer teorías fundamentales de los postulados del Estado. En el presente ensayo se he explicado o traté de explicarlo un poco sobre todo lo que aborda el laberinto y la metáfora según Bobbio, pues en su pensamiento desarrolla diferentes procedimientos para llegar a un camino. Además espera que la ética, la conciencia y la humildad jueguen un papel importante para poder llegar a una de estas posibles vías de alternativa, porque a veces se piensa de forma individual y crees estar en lo correcto sin necesidad de necesitar algún criterio de alguien más y solo crees que tu opinión es la que sobresale. Es ahí donde el autor nos expresa que siempre tenemos diferentes alternativas y caminos para enmendar. Además, también se pensaba que jamás deberíamos rendirnos como sujetos. Tenemos la libertad de probar medios alternativos para poder llegar y lograr ese objetivo planteado y poder, no sé, darle la cara al destino, sin importar lo que venga. La metáfora sugiere o plantea que los sujetos tenemos un problema de buscar nuestra propia identidad personal, por lo que esto abre un análisis y una conceptualización del espacio en el que se le denomina como laberinto y concibiendo como una identidad a la metáfora por considerarla un poco compleja desde su apreciación literaria. Y piensa que los sujetos o los individuos, ya sean por interés o por necesidad o por su tenacidad, tienen siempre ese objetivo de sobresalir. Podemos definir a Bobbio como un referente actual de las teorías y del desarrollo de la actividad estatal, política y jurídica. En todos sus postulados él desarrolla y transmite cuál es el papel de las normas de interacción económica, social y cultural, tomando en consideración todos los parámetros del análisis normativo que realiza el autor desde su perspectiva empírica y analítica, con base en autores ya mencionados anteriormente.
pero su referente más predominante se refería al autor Hobbes. No basta quedarnos en obras del autor, sino más en lo más importante para poder entender qué es lo que quiso expresar a través de esta visión literaria. Fueron los conceptos, sucesos y guías que nos brindaba mediante su trabajo literario. Autores que han sido decisivos para lograr una perspectiva desarrollada y completa del laberinto que nos planteaba Bobby. Han sido sin duda algunas, como Hegel o Kelsen, eran de los autores más importantes sin duda, pero quienes nos brindaban un sinnúmero de puntos críticos que al final para llegar a la idea definitiva de todos sus lectores. Entonces, cuando el autor se inspiró en esta obra de la metáfora del laberinto, podemos entender que quería expresar que cuando una persona se encuentra en un problema donde no haya solución, solo debes buscar la salida. Aunque parezca difícil, siempre existe, solo que debemos distinguir el camino que nos llevará a la luz, y en este caso a una solución. En sí, esa sería la lección aprendida en la obra. Como conclusión, doctor, el autor Norberto Bobbio, la verdad es que para mí era considerado uno de los autores que muy poco se le entendía en sus obras, pero después de haber analizado algunas de sus obras, algunos de los artículos, y haber podido leer a los autores a los que él se refería, esta obra, la verdad es que me ha impactado demasiado, porque es bonito todo lo que él habla. O sea, él se refiere como al laberinto, como al camino al que nosotros debemos llegar, o sea, al que debemos, o sea, a pesar de todas las dificultades que uno como individuo o como persona podemos tener en nuestra vida, siempre hay alternativas, siempre hay formas de poder sobresalir, de poder buscar una salida. No siempre debemos irnos por lo más fácil, la depresión o esas cosas. Entonces, esta obra para mí ha tenido un significado muy importante. Y sí, como dice el autor, hay que darle la cara al futuro, sin importar lo que venga, porque nosotros somos capaces de sobresalir en eso y en mucho más. Gracias, doctor, gracias, compañeros. Ese ha sido mi aporte acerca de la obra que usted nos ha mandado a estudiar o a hacer análisis. Gracias.